Les damos la bienvenida, comenzando por Carola Arraya. Buen día, Carola, les saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Antonio, Rubén, muy buenos días. Un gusto poder saludarlos y un gusto también poder dirigirme a través de ustedes a toda la audiencia que día a día se informa y que sigue La Razón Radio y La Razón en todas sus presentaciones, ¿no? Así es que un saludo cordial y muy agradecidos por poder tener este espacio para informar sobre esto que tú manifestabas, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Es un día muy importante y por supuesto tenemos algunas actividades programadas para este día, para conmemorar este día. Obviamente, conmemorar no significa estar de fiesta. Lo que hay que hacer en este día es reflexionar sobre cómo el patriarcado, el machismo tiene que ser eliminado de nuestras conciencias, de nuestra sociedad y también de alguna administración pública. ¿Cómo encuentra al país en esta lucha a estas alturas de la historia, señora Raya? Rubén, hacer una evaluación en este momento definitivamente significa mirar primero los hechos de violencia, mirar cómo hemos avanzado posiblemente después de aproximadamente 10 años que tienen gran parte de las normas que se han promulgado en contra de la violencia, en favor de una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, este tiempo también debería ser un tiempo de autocrítica para todos los niveles de gobierno en la medida en cuánto hemos trabajado, pero cuánto también hemos podido incidir en las políticas de género y principalmente despatriarcalizadoras. Tú bien lo mencionabas, este es un día que amerita darle un espacio y eso es lo que busca en realidad esta Declaración de Naciones Unidas en que combina a los gobiernos, a las instituciones públicas y privadas, a que en este día se sensibilice y se concientice sobre esta terrible problemática. Simplemente, solamente como alguna información más allá de los números, tenemos en nuestro país entre el eje troncal donde más se concentran las denuncias de violencia, Rubén. Tenemos Santa Cruz, por ejemplo, que tiene el registro de mayor número de denuncias de violencia familiar. Posteriormente le sigue La Paz y en tercer lugar está Cochabamba. Sin embargo, cuando hablamos de feminicidios, esto no se invierte precisamente, pero sí entre La Paz y Santa Cruz existe un dato que vale la pena analizarlo. En La Paz concentra casi la mitad de las denuncias de violencia familiar que tiene Santa Cruz. Sin embargo, la mayor parte de los feminicidios a la fecha se dan en el departamento de La Paz. Entonces, estos datos, más allá de mirar la violencia como una estadística, como un número solamente, a las autoridades en el Estado les sirve para generar políticas, para poder llevar adelante un montón de actividades, un sinfín de actividades que principalmente nos permite actuar en prevención. Y con esto, además, finalizo esta parte de decirte qué autocrítica podemos realizar. Una de las principales líneas de la ley 348 es dentro de las tres áreas que tiene entre la persecución penal, la atención a las víctimas, está la prevención. Y la prevención es un elemento, diría yo, el más importante cuando estamos hablando de reducir la violencia, de erradicar la violencia en un futuro y que estos cambios, además de que los asumimos como generacionales, estamos a 10 años de haber llevado adelante políticas de prevención. Sin embargo, tenemos jóvenes, Rubén, Antonio, jóvenes que posiblemente son la edad en este momento donde se registran muchos casos de violencia, donde tenemos relaciones de niños, de adolescentes, aproximadamente de 14 años, en que ya presentan relaciones violentas, acciones que pueden acrecentar en un escenario de suma violencia en adelante. Y esto, primero, porque muchas formas de violencia se han naturalizado en nuestro país, y segundo, porque los jóvenes no están, incluso la sociedad en su conjunto no termina de identificar algunos escenarios de violencia, algunas formas de violencia, como que un chico pueda decir, estoy ejerciendo violencia
sobre una compañera, sobre mi novia, sobre mi chica, o una adolescente, una jovencita pueda decir estoy siendo víctima de violencia. Entonces, esta información es importante que la podamos hacer llegar a aquellos mensajes y señales de alerta para que ellos puedan identificar cuándo están en un terreno peligroso y debemos poner un alto a esos escenarios. Bueno, en esta charla también vamos a saludar a la coronel Janet Montesinos. Ella es jefe de la Unidad de Género del Ministerio de Gobierno, quien también le vamos a dar la cordial bienvenida y le vamos a pedir también que nos haga una primera evaluación de cómo nos encuentra esta fecha, coronel, en esta lucha que tenemos contra la violencia hacia la mujer. Muy buenos días a Antonio, Rubén y a toda la audiencia que día a día sigue el programa. Bueno, soy la teniente coronel Janet Montesinos Paredes, jefa de la Unidad de Género del Comando General de la Policía Boliviana. Y sí, vamos a conmemorar esta fecha tan importante de la no violencia hacia las mujeres, sensibilizando, informando y pidiendo a nuestras autoridades que se tomen las medidas pertinentes para que esta violencia que crece día a día, que las denuncias se dan día a día en las diferentes instancias, pues sea mitigada, sea aplazada. Porque recordemos que la erradicación de la violencia es una prioridad nacional, es una prioridad del Estado. Entonces, para ello, los diferentes actores, instancias gubernamentales y no gubernamentales, tienen que asumir medidas, adoptar medidas para erradicar la violencia que tanto daño nos hace. Coronel, ¿cuál es la incidencia de denuncias? ¿Cómo funciona su oficina? Si en el día a día están atestadas estas oficinas para la atención de casos de violencia contra la mujer y cómo se actúa directamente. Bueno, informar a ustedes que esta unidad de género tiene 1 año y 6-7 meses más o menos desde su creación. Es una instancia que tiene objetivos específicos, que se dedica más al fortalecimiento de capacidades de hombres y mujeres policías, de realizar acciones, actividades en pro de la igualdad y la equidad de género, y además algo bien importante que asumimos es el seguimiento a los casos en instancias internas de la Policía Boliviana y en la PCB, es hacer el seguimiento de casos donde policías, hombres o mujeres, son denunciados en el marco de la Ley 348. Al margen de aquello, recibimos algunas consultas, recibimos la visita, en su mayoría de mujeres, para informarse cuál es el conducto, cuál es la forma o el procedimiento de hacer una denuncia en contra de hombres policías que han sido o que tienen, que son de las cuales ellas necesitan esta información para poder denunciar, para poder acudir a las instancias pertinentes. Esta no es una instancia de investigación, simplemente es una instancia de seguimiento, de asesoramiento, de impulso a esta equidad, a esta igualdad que tanto se busca. Vamos ahora a preguntarle a Carola, nos gustaría incidir un poco en esto de cada vez, como bien decía ella, esto de la violencia contra las mujeres también se está registrando en jóvenes, ¿sí? Hay casos ya registrados. Quisiera preguntarle a ella cuál es su incidencia, en qué porcentaje más o menos ya tenemos estas denuncias. Carola, por favor. Sí, de hecho, Antonio, los jóvenes en este momento es el segmento de la población a quien más debemos dirigirnos, a quien más debemos llegar con prevención, con mensajes. Y hay una razón fundamental, Antonio, en esto, y es que después de la pandemia ha existido un cambio trascendental en las sociedades y ha sido el protagonismo de las plataformas digitales en la vida de todas y de todos. Esto ha significado también en el caso de los jóvenes, principalmente en el caso de los jóvenes, que
tengan sus actividades educativas, sus actividades de esparcimiento, de entretenimiento, dentro de este mundo tan grande que, si bien tiene grandes bondades, también se ha convertido en un nuevo escenario de violencia contra la mujer. Se han identificado nuevas formas de violencia, violencia digital se la ha denominado ahora, aspectos que antes se encontraban en las sociedades y de repente se evidenciaban de manera más directa en los colegios, por ejemplo, casos de bullying. Ahora el bullying, denominado ciberbullying, está muy presente en las redes sociales con datos muy preocupantes, porque existen gran cantidad de niños, niñas, adolescentes que no quieren asistir a la escuela, quieren dejar el colegio, casos mucho mayores con relación a este tipo de violencia que se ejerce ahora. Pero más allá de esta, existen otras formas de violencia y nuevos peligros que están inmersas dentro de esta nueva vida, donde los jóvenes pasan el 70% de su tiempo en las redes sociales principalmente, y los juegos en línea. Entonces, como Estado, como gobiernos departamentales, municipales, como gobierno nacional, tenemos que aprender también a llegar y hablar con los jóvenes en todos los escenarios donde ellos tienen presencia fundamental. Estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando además de otras formas. No es lo mismo hablar o intentar hacer un escenario de prevención con jóvenes de repente en un seminario donde ellos puedan aprenderlo de manera más académica, sino de repente en escenarios como este que estamos preparando para el día 24, el día de mañana en realidad, un día antes de del 25 de noviembre, que lo hemos denominado un encuentro por el Di No a la Violencia. Es importante porque en este encuentro vamos a congregar un número de artistas que se han unido en contra de la violencia, y en este encuentro, que va a durar aproximadamente unas 4 horas, vamos a poder lanzar mensajes de prevención, actividades en tema de prevención de la violencia. Tendremos puntos de información en el estadio donde cada uno pueda conocer la ruta de atención cuando se inicia un proceso de violencia, y principalmente, bueno, poder compartir y hablar con la juventud y en general con toda la población, con madres, padres, tutores, para también llegar con mensajes de prevención y poder identificar cuando nuestros hijos están siendo víctimas de violencia o cuando podrían estar ejerciendo alguna forma de violencia. Estos escenarios son importantes y por eso estamos llevando adelante en el marco también de una campaña denominada Abre los Ojos, donde participan muchas otras instancias, tanto públicas y privadas, y todos abrazados y sostenidos de la mano en un pacto para luchar contra la violencia. Eso es muy importante y quedan absolutamente todos invitados. Gracias. Antonio, Rubén, por favor, también para ustedes la invitación para el medio de comunicación. Ustedes significan siempre un actor fundamental, un actor importantísimo dentro de la prevención de la violencia, en el sentido en que ustedes pueden llegar a donde el resto de las personas no llegamos. Ustedes ingresan a los hogares, ustedes están en el horario del almuerzo, en el desayuno de las familias bolivianas. Por lo tanto, este trabajo que ustedes llevan adelante es sumamente importante. Yo vuelvo a la coronel Montesinos para preguntarle cómo, si hay registro, se enfrenta a la lucha contra la violencia en el seno de la policía. Sabemos por estudios previos que gran parte de la violencia que existe en el país también es generada por algunos policías, malos policías, y en el caso también de los militares. Obviamente no le corresponde decir nada sobre esto a la coronel. ¿Cómo se enfrenta esta situación en la policía, coronel? ¿Hay registro de casos de violencia en el seno de la policía por parte de policías? Sí, Antonio, tenemos registros de casos donde los agresores son policías, y el procedimiento es el mismo como para cualquier otra persona. La víctima tiene que acudir a la PCB, tiene que acudir a la fiscalía, o al SLIM, a cualquier instancia para poder denunciar el hecho.
Entonces se denuncia, se asignan investigadores, se asigna gente que pueda acudir en pos de la víctima, y dependiendo mucho del caso, se aplica el procedimiento común que se aplicaría a cualquier otra persona. ¿Tiene números? ¿Tiene registro en cifras, en números, coronel? Mi oficina no tiene los registros, pero sí la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia tiene un registro especial de los casos donde los agresores son policías. Muchas gracias. Le vamos a decir a la coronel Janet Montesinos, ella es jefa de la unidad de género del Ministerio de Gobierno. También agradecemos a Carola Raya, que es jefa de trata y tráfico también del mismo despacho gubernamental. Gracias por la deferencia que han tenido ambas. Hay que seguir luchando y nosotros somos un brazo operador para que la violencia no se repita, no se reproduzca y más bien sea eliminada de nuestra sociedad. Gracias a ambas, por favor. Un saludo, los esperamos mañana. Muchas gracias, Rubén, Antonio, y también les haremos llegar estos datos que son importantísimos en esta fecha. El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas del Ministerio de Gobierno, por norma le corresponde sacar y tener informados a la población y a las instituciones que lo necesiten sobre estos números, estos datos y estas estadísticas, y de hecho para el día viernes está elaborando estos datos, los más recientes, que no son de los más alentadores. Si bien se han reducido en algunos de los casos, pues no significa que tenemos que bajar la guardia. Al contrario, creo que nuestro trabajo debe ser más fuerte todavía. Muchísimas gracias por el espacio y no se olviden, los esperamos mañana en el estadio a todas y todos los paseños, paseñas y a todos nuestros compañeros de la Ciudad del Alto. Gracias a ambas.